Gloria al Señor. Vamos a empezar con una oración. Amén, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, por darnos este hermoso privilegio de poder compartir las Escrituras a través, Señor, de este medio. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos y te damos las gracias por tu hermosa presencia en medio nuestro. Para ti no hay distancia. Para ti, Señor, no hay nada imposible. En el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y estamos nosotros, seguimos nuestra secuencia en la clase, en el libro de los Romanos. Estamos en el capítulo 4 y vamos a leer del 13 hasta el final de este pasaje bíblico. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó él, cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Te damos las gracias, Señor, por tu santa y divina palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la fuerza de la fe apareció. La fuerza de la fe apareció en su victoria sobre todos los miedos que tenía Abraham. Acordémonos esto, que Abraham fue un hombre de carne y hueso igual que nosotros. Y Abraham también tuvo su flaqueza. Abraham en ciertas ocasiones mintió y dijo que Sara era su hermana, aunque era su hermana, pero era su media hermana, pero sabemos que Sara era su mujer. Y Abraham tuvo sus flaquezas también, pero le creyó a Dios. Entonces, que nosotros podemos tener fe. Eso no quiere decir que nosotros no podamos tener cierta clase de flaqueza o en cierto momento podamos claudicar en ciertas cosas. Pero él fue firme y nosotros vemos a través de toda la trayectoria de Abraham, que Abraham, cuando Dios le decía algo, sus obras hablan por sí mismo, porque él le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo a él que se fuese de la casa de su parentela, Abraham le creyó a Dios y se movió. Leemos nosotros, vamos a leer cuando estamos leyendo el libro de los Romanos, especialmente cuando se está hablando de Abraham. Es bueno leer también el libro de Génesis, cuando nosotros vemos que Dios llama a Abraham, y así nosotros podemos entender un poco más claro lo que estamos leyendo ahora en el libro de los Romanos. Ahora miren en Génesis 12, del 1 al 4, lo que dice la Sagrada Escritura. Pero Jehová había dicho a Abraham, él no era Abraham todavía, Dios no le había dado el pacto de la circuncisión y Dios no había confirmado eso todavía, pero Dios lo está llamando y lo llama Abraham. Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham
como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. O sea, miren la edad que él tiene, y ya a la edad de 100 años, cuando Dios le está dando la promesa que él iba a ser que iba a tener un hijo con Sara, y él era aproximadamente de una edad de 100 años, tenía 100 años. Cuando él tiene relaciones con Agar, porque Sara le dijo, mira, acuérdate con mi sierva, porque como que la promesa se tardaba y se adelantaron al hecho de Dios. ¿Se dan cuenta? Cometieron un error, se adelantaron, y de esto Dios tuvo que tratar de solucionar todas estas cosas, y nace Ismael, que hasta el día de hoy nosotros estamos viendo esta lucha que hay con esta descendencia de Ismael, la descendencia de los judíos. Pero nosotros sabemos que el hijo de la promesa fue el hijo que Dios le dio a Abraham. Pero Abraham le creyó a Dios. Vamos a leer otro texto bíblico. Vamos a leer la Génesis 13, del 14 al 18. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en Encinar del Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Donde quiera que iba, edificaba altar a Jehová. Y era un hombre Abraham no era solamente un hombre de fe, Abraham era un hombre de adoración. O sea, nos movemos del lugar, pero la adoración sigue con nosotros. Nosotros no podemos movernos de un lugar y claudicar en la fe y claudicar en la adoración. Dios es un Dios que está en todas partes. Nosotros no podemos, los cielos y la tierra son el estrado de los pies de Dios. Nosotros no podemos edificarle a Dios una casa, por así decirlo, o una iglesia y decir, este es el lugar en donde mora Dios. No, Dios manifiesta su presencia, pero el universo no puede contener la misma presencia del Dios eterno. Dios está en todas partes y le damos las gracias a Dios, pues Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios conoce todas las cosas, Dios lo puede todo y Dios está en todas partes a la misma vez. Para Dios no hay cosa difícil que hacer. Entonces nosotros cuando leemos este texto bíblico estamos viendo que el apóstol Pablo, cuando está hablando con referencia a Abraham, está hablando de la clase de fe que tenía Abraham, y todo lo que Dios estaba haciendo con él fue antes de la circuncisión, antes de él ser circuncidado. La circuncisión vino para confirmar lo que ya Dios le había dado a Abraham, y Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Aquí dice en el versículo 13, dice que la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, no fue por la ley. La ley vino después de Moisés. ¿Ok? La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros sabemos que cuando el apóstol Pablo está haciendo esta referencia, le está hablando a una comunidad que es judía, pero también hay una comunidad también que es gentil. Entonces de ambos pueblos, él está trayendo una unidad en cuanto a la fe, porque ahora los gentiles se estaban convirtiendo. Están aceptando a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo de Dios se está derramando sobre sus vidas. Pero al judío Dios también le había dado a ellos el pacto de la circuncisión, y ellos eran judíos, tenían la ley y tenían todo esto, ¿no? Que por esta causa ellos pensaban que era necesario que se le diese muerte a nuestro Señor Jesucristo, pues ellos pensaban que su nación se iba a caer. Que Caifás dijo, es necesario que muera un hombre, aunque es preferible que muera un hombre a que se pierda la nación. Y profetizó de que el Señor obviamente iba a morir y iba a ser crucificado. Pero en todo esto está el propósito de Dios. Dios anda buscando hacer de los dos pueblos uno. Pero no es nada fácil. Y qué mejor persona para traer esto a
la coalición, si se puede decir esa palabra, para traerlo en medio de esta comunidad, que el apóstol Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, conoce todo el Antiguo Testamento, y no solamente eso, sino que ya Dios le ha dado a él instrucciones de que él sería llamado el que iba a presentarle al Señor, al mundo gentil. Y tenemos sus cartas apostólicas, y esto es lo que él escribe. Él no se va a Moisés, él se va más atrás, se va a Abraham. Y cuando él habla de Abraham, esto es lo que él dice. Él dice en el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. En otras palabras, si nosotros pensamos que es por la ley, que somos nosotros los herederos, dice él, van a resultar la fe y anulada la promesa, porque ya Dios le había dado a él la promesa y le había dado la fe antes de la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es algo importante para nosotros entender, porque a Abraham Dios le da indicación, sal de la tierra de tu parentela, y Dios empieza a hablarle a Abraham. Y podemos nosotros ver también que cuando Dios habla con Abraham y le muestra a Abraham todo lo que él va a hacer con él, Dios le empieza a confirmar el pacto después que Lot se separa de él. Que Lot tomó toda la llanura y Abraham tomó lo que le dejaron. Pero el propósito que Dios tenía era con Abraham. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren lo que dice en el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley es buena, la ley fue dada de parte de Dios, pero la ley era como un tutor para mostrarnos a nosotros los pecadores que somos. Y que nosotros por nuestros propios medios no podríamos nosotros conseguir nuestra justicia para acercarnos a Dios. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, en cuanto a la obra, por nuestra moral, que nosotros a veces tratamos de, por nuestros propios esfuerzos humanos, tratamos de agradarle a Dios y tratamos de hacer esto, tratamos de hacer lo otro, para nosotros como ganar cierta clase de mérito. Pero para con Dios nosotros no vamos a ganar ninguna clase de mérito para salvación y para justificación. Ahora entendemos esto, que las obras son buenas, las obras que hacemos de caridad son buenas. Pues las obras hablan que nosotros hemos sido salvados y que hacemos esto para glorificar al Señor y para ayudar al ser humano. Pues el mismo Señor dijo, mira, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino lo que hacen la voluntad del Padre. Porque estuve enfermo, no me visitaste, estuve en la cárcel, no me visitaste, tuve hambre, no me diste de comer. Y Dios habla de todas estas cosas. En otras palabras, que las obras son buenas, ayudar al prójimo, al que está en necesidad. Obviamente eso es parte de la labor de la iglesia, pero no para justificación. No para salvación y que nosotros tenemos que obrar nuestra salvación y que tenemos que hacer yo no sé cuántas cosas para nosotros recibir salvación. Nosotros no podemos ser salvos por esos medios. Somos salvos por la fe que ponemos nosotros en la cruz del Calvario, en el Cristo de la gloria, en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos ha dado a nosotros la zarra del Espíritu Santo. Y nosotros ahora somos salvos por gracia. Y aún la fe es un dote dado de parte de Dios para que nosotros podamos creer en Él. Por eso que el mismo apóstol Pablo dice, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué diremos a esto? Porque nosotros es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. A veces, hermanos, podemos decirlo también así, podemos ponerle un ejemplo. Hay momentos en donde nosotros posiblemente no estemos orando o buscando a Dios como nosotros deberíamos de buscarlo. Pero no hay una voz en su interior que siempre como lo inquieta a usted orar y te hace entender, mira, está orando como debe de orar. Y empieza el Señor a hablarle a uno y a ministrarle a uno. Y empieza el Espíritu Santo a inquietar a uno en la obediencia y a buscar de Dios. En esta mañana el Señor me dio una palabra sobre estos caminantes de Maús que iban hacia la aldea de Maús. Y mientras van en el camino, ellos están hablando. Y se aparece un forastero al lado de ellos que camina con ellos. Pero la Biblia dice que sus ojos, el Señor le veló los ojos para que ellos no le pudieran reconocer. Y mientras ellos caminaban, ellos empezaban a hablar. Y le dicen al forastero, oye, tú no has oído las cosas que han acontecido en Jerusalén, como a Jesucristo, que era un profeta de Dios, hombre de Dios, le dieron muerte y los gobernantes lo entregaron para que él fuese crucificado. Y el Señor está caminando con ellos, pero ellos no lo reconocían, porque el Señor le había velado los ojos a ellos.
Pero en el texto bíblico el Señor lo llama a ellos insensatos y le dice, ¿cómo ustedes son insensatos? En otras palabras, que teniendo las escrituras no podían ellos ver que estas cosas eran necesarias que aconteciesen al Señor para que las escrituras se cumpliesen y que Él iba a morir y que iba a resucitar de entre los muertos. Y ellos decían, bueno, pero hace 3 días que esto ha acontecido. Pero ellos no sabían que el Señor era que caminaba con ellos. Entonces, mientras el Señor camina con ellos, luego el Señor se queda con ellos, el Señor parte el pan y los ojos de ellos son abiertos y luego ellos comentan y dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de las escrituras. Y el Señor estaba hablándole a ellos mientras caminaba con ellos de todo lo que los escritos del Antiguo Testamento hablaban con referente al Mesías y que hablaban acerca de Él. Nosotros, hermanos, tenemos la Biblia. Y el pueblo judío todavía, dice el apóstol Pablo, que ellos todavía tienen el velo. En otras palabras, que Moisés también se ponía un velo para que la gloria de Dios como que no le sea revelada al pueblo. Pero sabemos nosotros que ese velo que tienen ellos será quitado cuando se cumpla el tiempo profético de Dios quitarle el velo y que ellos puedan ver en el Antiguo Testamento todas las cosas que hablan con referente al Mesías. ¿Se dan cuenta? Y nosotros tenemos esta ventaja. Y el apóstol Pablo en este mismo libro de los Romanos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo va a hablar con referente a esto y habla de los gentiles luego. Y luego él dice, luego ahora los gentiles, somos nosotros mejores que ellos. No, en ninguna manera, pues obviamente nosotros hemos sido como injertados a la raíz y nosotros no somos mejores que ellos. En otras palabras, que somos un solo pueblo. Dios quiso hacer de ambos pueblos una nación. ¿Se dan cuenta? Y esto es tan importante que en este texto bíblico dice en el capítulo 12 de Génesis, dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Entonces hay que tener mucho cuidado con muchas de estas enseñanzas que hay hoy en día de personas que inclusive mandan conjuros y quieren maldecir al pueblo de Israel. Hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que nosotros no entendemos y no las vamos a entender en su totalidad, pero tenemos el libro sagrado y el libro sagrado, las Sagradas Escrituras hablan muy claro con referente a cómo nosotros deberíamos de tratarlos a ellos. Que no son perfectos, al igual que nosotros no somos perfectos, pero nosotros no somos quienes para estar enviando maldición y maldecirlo a ellos porque no estamos de acuerdo con las cosas que a veces ellos hacen que también están erróneas. Ahora miren esto, volviendo al texto bíblico para no salirme de la clase, dice en el versículo 16, dice por tanto, es por fe para que sea por gracia. Escuchen esto, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es parte de todos nosotros. Escuchen esto. Y yo se lo he repetido anteriormente, porque el pueblo judío de aquellos tiempos, cuando estaba el Señor, ellos se gloriaban de que eran hijos de Abraham. Y el Señor le decía estas cosas a ellos. Pero dice el Señor aquí en la Sagrada Escritura que es por fe para que sea por gracia, a fin de que sea firme la promesa. Y el Señor habló de esta fe que tenía Abraham. O sea, que si ellos fuesen hijos de Abraham, ellos verían a través de los ojos de la fe que este que está hablando con ellos es el Mesías, es el Hijo de Dios. Pero lamentablemente muchos de ellos no creyeron. Hubieron muchos que creyeron, al igual que hubieron muchos también gentiles, pecadores, samaritanos, también publicanos, que creyeron en él, como lo fue Zaqueo, como lo fue el centurión. Hubieron tantas personas que no tendrían, por así decirlo, parte ni suerte en cuanto a Dios, pero el Señor, cuando Dios vio la fe que ellos tenían, el Señor fue maravillado por la fe que ellos tenían. Hermano, la fe es algo que mueve el corazón de Dios. A veces nosotros, y sabemos nosotros que cuando nosotros lloramos delante del Señor, nuestras lágrimas, el Señor las tiene presentes. Las tiene presentes y nuestras lágrimas no caen en el suelo en vano. Dios sabe que sus hijos o su hija están pasando por una tribulación, por una angustia, y el Señor muestra
de su gracia y de su gran amor para con nuestra vida, trayéndonos consolación. Pero lo que más mueve el corazón de Dios es la fe. Cuando nosotros, dice la Biblia, en este mismo texto, dice aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Aunque nosotros estamos pasando por un momento de angustia, un momento de tribulación, por fe, nosotros creemos que vamos a salir de esta tribulación, que vamos a salir de esta angustia y que el Señor camina con nosotros, aunque nosotros no lo podamos ver o reconocer en medio de nuestro caminar. Como eran estos caminantes de Maús, que ellos luego los reconocieron, pero era el Señor que caminaba con ellos. El Señor caminaba con ellos y el Señor mismo le había velado los ojos para que ellos no les reconociesen. Y el Señor tenía su conversación con ellos con respecto a las Escrituras. Nosotros tenemos que, cuando vamos a leer la Biblia, invitar al Señor, porque el Señor está en todas partes, pero decirle, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría en lo que leo, quiero entender lo que tú me quieres revelar a través de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a entender. Y nosotros debemos de tener, por lo menos, hambre por la palabra de Dios. Y que nuestro corazón arda cuando se nos abran las Escrituras. O sea, que debe de haber un interés por la palabra de Dios, hermano. Tenemos la palabra escrita, una palabra que ha sido perseguida a través de la historia. Y que todavía sigue siendo perseguida en el sentido de que está siendo tergiversada, torcida, manipulada. ¿Qué están haciendo hoy en día con la palabra de Dios? Y Dios lo permite. Hasta que llegue un tiempo en donde el Señor va a juzgar todas estas cosas. Pero aquí tenemos esto. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Estamos aquí, hermano. Gloria al Señor. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Y él le creyó a Dios. Y Abraham, cuando tuvo a Isaac, tenía 100 años. A los 85 tuvo a Ismael con Agar. Y después de morir Sara, ya tiene como 100 y pico de años. Antes Abraham todavía tuvo otra descendencia. Y no voy a hablar de esta descendencia, pero por motivo de la clase voy a hablar esto. Porque el hombre ya tiene 100 y pico de años. Y todavía está teniendo descendencia. Una descendencia que lo menciona en este texto bíblico. Génesis 25, del 1 al 6. Escuchen esto. Porque hay unos nombres aquí difíciles de pronunciar, pero se los voy a leer con motivo de cómo Dios va cumpliendo lo que Él dice a través de la palabra que le declaró a Abraham y por la fe. Él creyó por fe lo que Dios le estaba diciendo. Esta es la promesa que Dios le dio a Abraham. Ahora miren esto, en Génesis 25 del 1 al 6, Abraham tomó otra mujer. Obviamente nosotros sabemos que el hijo de la promesa es Isaac y a través de Isaac está esta descendencia. Pero Abraham también tuvo otra descendencia. Miren, los descendientes de Abraham y de Setura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Ixbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leunín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y la tierra oriental. Y cualquiera persona que haría tal cosa hoy en día dice, bueno, ¿por qué injusto fue ese padre mío que le dio todo a aquel? Y se supone, si lo miramos desde el punto de vista de hoy en día, el primogénito sería en cierto sentido Ismael, pero no. Ismael fue un hijo que nació de ello adelantarse al propósito de Dios. Y de Sara decirle a Abraham, mira, llégate a Agar, mi esclava, para que tú tengas descendencia, porque mira la edad que tenemos nosotros y somos estériles. Ella era estéril y Abraham ya era un anciano. Pero Isaac es el hijo de la promesa, obviamente, esto nosotros lo entendemos, que ellos se adelantaron.
Cuando nosotros queremos cumplir los propósitos de Dios bajo nuestros propios medios, nuestros propios razonamientos, nosotros cometemos errores, hermano. Por eso es tan bueno uno orar y esperar confirmación de parte de Dios en todas las cosas que nosotros hacemos para nosotros evitarnos los errores. ¿Se dan cuenta? Y esta situación pasó con Abraham, pero nosotros vemos que Abraham tuvo una descendencia. Y tuvo descendencia también después de morir Sara. Obviamente, como yo lo leí anteriormente, se llevó a Abraham a Cetura y ellos tuvieron otros hijos también. Pero dice que él separó a esos hijos y a esa descendencia y a Isaac le dio todo. Bueno, eso es lo que Dios dice en la palabra y debemos de aceptarlo como la justicia de parte de Dios. Ahora, dice, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme. Eso es tan importante que lo que más agrada a Dios un cristiano es su fe. Obviamente sabemos que dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Pero nosotros tenemos que tener una fe que en cierto momento puede también nuestra fe debilitarse. No podemos decir que no porque somos seres humanos. Pero guardar siempre firme la promesa que Dios nos da a través de su santa y divina palabra. Ahora miren, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Es importante que nosotros creamos lo que dice la palabra de Dios. Creamos lo que Dios ha hablado en nuestro corazón. Dios no confirma. Dios confirma a través de la palabra. Dios puede confirmarnos a nosotros a través de un sueño. Dios puede hacerlo. No todos los sueños son confirmaciones de parte de Dios, pero sí hay sueños que Dios nos da, que nosotros sabemos que es una forma clara también de Dios hablar a nuestras vidas cuando nosotros necesitamos de parte de Dios cierta clase de confirmación. Dios puede dar un sueño. ¿Por qué no? Dios lo hizo. Y Dios, una forma segura de Dios hablarlo a nuestras vidas es a través del consejo bíblico y otra también es a través de personas que Dios puede utilizar para darnos cierta clase de confirmación a nosotros. Pero lo importante es que nosotros debemos de tener fe en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor, obviamente, el Señor nos impartió su justificación. Eso es lo importante en todo esto, que hemos recibido su justificación porque hemos puesto nuestra fe en Él. Amén. Es por fe. Bendito sea Él. Somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. ¿Por la fe en quién? En Cristo. En aquel que resucitó de entre los muertos. Si el Señor no hubiese resucitado, entonces nuestra fe sería vana. Pero el hecho está de que el Señor resucitó de entre los muertos. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice la Biblia que Él anuló el acta de decreto que había contraria en contra nuestra. Amén. Triunfó sobre los principados y las potestades. Las desnudó públicamente, venciéndola en la cruz del Calvario. El enemigo puede tratar de susurrarlo a nuestros oídos. Y el enemigo puede tratar de intimidarnos. A veces podemos llenarnos, el temor nos puede invadir. Pero dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sabemos que todo lo que viene, que es de temor, que nos trae angustia, que nos trae intimidación, no puede ser de Dios. Ahora, si entendemos también que el Espíritu Santo nos inquieta, nos redarguye y nos revela cuando algo no anda bien. Y es por eso que nosotros tenemos que obviamente orar y llenarnos de la paz de Dios. La paz que dice el Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos nosotros tener paz lleno y rodeado de un mundo que nosotros vemos que está en tribulación, que donde quiera que tú ves, por ejemplo, hoy en día en la televisión es una manifestación, es una protesta, es un acto de violencia por donde quiera? Y salen nuestros hijos a las escuelas, salen nuestros hijos a sus labores y a veces uno se llena de temor porque ¿qué le va a pasar? ¿Qué pueda pasar? Pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que tener esta fe de que nosotros cuando oramos, nuestras oraciones, el Señor las escucha.
Y tenemos ángeles que están a favor nuestro. Dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Dios hizo acto de manifestación con Abraham a través de ángeles y a través de muchos de los profetas, donde Dios hablaba a través de ángeles. Entonces que nosotros, nuestra fe, hermano, nuestra fe no está basada en una mitología. Esto no es mitología griega. Yo antes leía mucho la mitología griega, me llamaba la atención. Esto de los dioses, de Zeus y Apolo y todas esas cosas. Yo leía todas esas cosas antes. Cuando buscaba información y tratando de tener cierta clase de fe en el ámbito sobrenatural, y la mitología griega me llamaba la atención. Pero hermano, en el momento que uno empieza a leer la Biblia, nosotros sabemos que aquí nosotros no estamos lidiando con un cuento de hada o una mitología griega o cualquier clase de mito de la antigüedad. Estamos tratando nosotros la palabra profética, una palabra que Dios ha decretado a través de profetas y a través de sus siervos. Los profetas, cuando hablaban la palabra de Dios, dicen: así ha dicho Jehová. O sea, hoy en día no todo el mundo dice: así ha dicho Jehová. Eso es un peligro, pues nosotros sabemos que ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que aclarezca el lucero de la mañana. Queremos que Dios nos hable, tenemos la palabra. Tenemos que declarar la palabra. Hay algo que acontece en el ámbito espiritual cuando nosotros leemos la palabra. Cuando el enemigo busca intimidarnos o hace acto de presencia, porque no podemos decir que no. Hay entidades espirituales, hermanos, que hacen acto de presencia. Pueden invadir tu hogar y de noche, en un sueño, lo que sea, ya tú sabes que hay una presencia misma que no es de Dios. Uno se invade de temor y uno sabe que hay una presencia, hay otra entidad del ámbito espiritual que no es del Espíritu Santo y no es de Dios. Nosotros tenemos que levantarnos a orar y declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada que Dios nos ha dado. Y es por eso tan importante tener fe de que lo que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Porque hay personas que leen la Biblia y la leen como cualquier otro libro. Y posiblemente conozcan geografía, conozcan arqueología y conozcan muchas cosas que posiblemente hasta más que nosotros. Pero no tienen esta fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Y tenemos que guardar la fe. Contender por la fe. Cuando aparece el cuestionamiento de la palabra de Dios, nosotros debemos, como cristianos, estar informados. Y en cualquier momento dado, cuando ya sea en medio de nuestra familia, en cualquier lugar, si nosotros podemos arrojar luz en medio de un mundo o de familiares que no conocen Biblia o que muchas veces buscan como mofar o reírse o hacer burla de la palabra de Dios, entonces ¿para qué estamos nosotros ahí? Si por esta verdad murió Cristo, entonces nosotros, porque no queremos a veces que la familia nos dé la espalda o que hablen de nosotros nos vamos a quedar con la boca callada. No, vamos a decir lo que dice la Biblia. Yo le digo, mira, cuando empiezan a hablar, no, que todas las religiones llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que decir? No. No al Dios de la Biblia. Porque para llegar al Dios de la Biblia, hubo uno que dijo, y fue Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Sí, entrad por la puerta estrecha, porque angosto es estrecho el camino para llegar a la salvación, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que debemos de entrar a través de Cristo. La entrada de Cristo, no hay otro camino. Bendecimos el nombre del Señor. Y hablando de Abraham, dice en el versículo 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, dos ancianos. Una anciana estéril. Con otro viejo, ambos son ancianos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En otras palabras, hermano, miren, a veces nos dicen, bueno, yo estoy viejo para esta cosa. Pero hermano, si Abraham a los 100 años estaba produciendo, entonces ¿por qué nosotros no podemos producir? Tenemos siempre que darle gloria a Dios, tenemos que orar. Para algo debemos de servir nosotros dentro del ámbito de Dios. Todavía tenemos la fe para orar. Todavía podemos leer Biblia. Todavía podemos declarar, interceder a favor de la iglesia. Todavía podemos hacer tanto que a veces nosotros podríamos decir, bueno, ya yo estoy viejo para estas cosas, pero viejo
nosotros, para Dios no hay tal cosa como edad, hermano. Para Dios no es imposible. Y a veces nosotros sabemos que nuestros cuerpos se cansan, pues obviamente estamos envejeciendo, pero debemos ser útil para Dios y para las cosas que Él quiere ejercer a través de nosotros. Vamos a leer 1 Corintios 1:30 al 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es la gloria que buscamos nosotros, no la gloria nuestra. Buscamos que el Señor se glorifique a través de nuestras vidas. Ahora miren, en el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Cuando Dios promete, Dios cumple. No hay imposible para Dios. Orando, creyéndole a Dios que lo que Dios me prometió, Dios lo iba a hacer. Seguimos creyéndole a Él que si Dios ha declarado una palabra a través de su palabra o a través de cualquier palabra profética dada, debemos de creer que si Dios lo dijo, Dios lo puede hacer. No solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes así ha de ser contada. Esto es a lo que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, si el Señor no hubiese resucitado de entre los muertos, entonces nuestra justificación no fuera válida. Pero como Él resucitó de entre los muertos y la muerte no lo pudo contener, entonces obviamente nosotros podemos decir que su justificación ha sido impartida a todo aquel que ha creído en Él, en el Cristo de la gloria, no en el Cristo muerto que está clavado en una cruz. Él fue clavado en la cruz una vez en la historia. Y Él no era el único que era crucificado. Pues obviamente los romanos tenían la crucifixión como un acto para matar criminales y ellos hacer su clase de justicia y darle muerte a los criminales. Él murió como un criminal común. Murió como un criminal, le dieron muerte ahí y todas esas cosas. Pero Él no permaneció clavado en la cruz. Él fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Un texto bíblico más les leo y ahí cerramos. Segunda de Corintios 3:12 al 16. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que habría de ser abolido. ¿Se dan cuenta? Que la ley iba a ser abolida, iba a ser cumplida por el Señor, pero que ahora nosotros íbamos a ser salvos por gracia. Ahora, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Nosotros ahora, ¿vamos a volver a la ley? No somos salvos por cumplir la ley, somos salvos por fe en Cristo Jesús, lo que nosotros, por gracia, hemos sido salvos por lo que Él hizo. Él cumplió la ley por nosotros, pero nosotros no vamos a ser justificados por la ley. Dice que, ya lo leímos en este texto, que todavía le tienen el velo cuando leen el antiguo pacto, porque no pueden ver lo que las escrituras revelan del Mesías y todo lo que Él cumplió en el Antiguo Testamento, cuando Él murió en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos, y obviamente tenemos una descendencia hoy en día de hijos de resurrección, hijos que han creído en su resurrección, y hijos de Dios que creen en la palabra de Dios y que quieren vivir y glorificar a Cristo. Esto no es cuestión de una religión, hermano, es relación. Lo que el Señor quiere tener con nosotros es una relación. Y obviamente creemos en congregarnos, en nosotros unirnos como hermanos, orar los unos por los otros y tener coinonía. Claro que sí, eso es importante. Pero debemos entender esto, que nosotros tenemos que tener una relación. Cada uno de nosotros debe tener
su relación íntima con el Señor. Es una relación que Él busca. Él busca que tú le busques, que le adore a Él en espíritu y en verdad, como lo dice en el libro de Juan capítulo 4, cuando Él está hablando con la samaritana. Dice, porque el Señor anda buscando tales adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. No es en este monte ni en el otro monte, es en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos compartir este segmento bíblico a través de este medio. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Gloria al Señor.